Estaba ya acostumbrada a oír el tropel de las ruedas y el constante paso firme de los caballos, cuando Miranda llegó al destino de sus sueños. Bueno, más bien de sus pesadillas. Calizandae, tierra del norte, donde el misterio y los sueños iban caminando de la mano. La gente viajaba desde muy lejos por esas historias. Cuentos más que todo, creía Miranda, donde herreros pobres terminaban con grandes fábricas al hacer realidad sus sueños, donde pequeños comerciantes terminaban siendo importantes lores de incomparables fortunas y donde niños sin hogar encontraban el calor de una amorosa familia. Se creía que la mayoría de los habitantes le rendían tributo a la Santísima Blanca. A ellos rara vez se les veía fuera del norte y cuando salían se avistaban con túnicas y capuchas blancas con el símbolo de la santa. Mucho era el misterio que había alrededor de esas tierras y su gente. Siempre se oían historias, unas fantásticas y otras simplemente absurdas. Ciertamente a Miranda no le molestaba todo eso. Mientras fuera una buena historia, podía escuchar una versión completamente distinta de alguna viuda o sirviente que se supiera alguna. Mas nunca se imaginó tener que viajar todo el reino para llegar a Calizandae, y mucho menos para jamás volver a su tierra. Eran las 5:30 de la tarde, por lo que faltaban exactamente unas 70 horas para la ceremonia, unos 3 días más o menos. Su hermano Julián la acompañaba en el carruaje. No había parado de hablar en todo el camino de cómo tenía que comportarse con el duque de Calizandae, un anciano que se decía gobernaba todo el territorio desde hacía unos 50 años. Ella había pasado los últimos días escuchando los muy poco sutiles consejos de su hermano. Había hecho que empezara a anhelar por fin llegar y dejar de escuchar la odiosa voz de Julián. Hermano, te lo ruego, ya basta. Si no dejas de hablar, me voy a lanzar por el próximo risco por el que pasemos. Le había dicho varias veces en los últimos 5 días que llevaban de camino. Por supuesto, Julián había ignorado completamente sus advertencias, así que había acudido a la única solución posible: ignorar también a Julián. Sobrevivió el camino dejando a su mente vagar en el mundo de la fantasía y prestándole una mínima atención para saber cuándo asentar y negar con la cabeza. Llegar a la propiedad del duque suponía el fin de una era, el triunfo de los deseos de sus padres. Sin embargo, para ella, en el momento en el que por fin la puerta del carruaje se abrió, lo único que podía pensar era en estar al aire libre y poder dejar de oír la odiosa voz de su hermano. Sujetó la falda de su vestido y salió disparada del carruaje, empujando a Julián otra vez al asiento del que se había empezado a levantar. ¡7 santos misericordiosos! ¡Gracias!, exclamó lentamente al cielo, cerrando los ojos y respirando el frío aire de Calizandae. Al abrirlos, se dispuso a detallar en dónde estaba. Para su sorpresa, la casa no era ni de cerca lo que había imaginado, empezando por el hecho de que a eso no se le podía llamar casa. Un pequeño castillo se imponía a unos pocos metros de donde estaba. Una fachada de colores, cafés y enredaderas verdes le daba un aire primaveral a pesar de estar en pleno invierno. A su espalda se bajaba su hermano del carruaje, el cual había dejado justo al lado de una hermosa fuente con la forma de un libro. Una futura duquesa no debe estar atropellando a la gente, habló indignado Julián. Esta futura duquesa realmente hará lo que se le venga en gana, le susurró Miranda. Dándole la espalda, se dirigió a lo que pareció ser un comité de bienvenida. A los pies de unas escaleras de piedra se encontraba un grupo de sirvientas vestidas con simples camisas y pantalones cafés. Bienvenida, señorita White. Es un placer recibirla en la Casa de los Libros, habló una joven chica de cabello chocolate. El duque nos ha dejado instrucciones precisas para su llegada. Mi nombre es Clara. Seré su dama de compañía de ahora en adelante.
La chica aparentaba unos 18 años, a lo mucho, pero en sus ojos Miranda pudo ver que unos cuantos años le pesaba en el alma. Se preguntó si estaba en una de esas casas donde trataban a los del servicio como esclavos. Solo por un momento se preocupó de qué clase de hombre sería el tal duque. Luego recordó su propósito y se tranquilizó. «¿No está el duque?», exclamó Julián, quien se acercaba con un sombrero en mano. «¿Cómo no va a estar? La boda es dentro de 3 días. ¿No pretenderá deshonrar a mi familia de este modo?», terminó fúrico. A Miranda realmente no le molestaba en sí que el duque no estuviese. De hecho, en el fondo se alegraba, porque sin novio no habría boda. Al pensar en eso, sintió en su pecho una punzada de esperanza de no tener que casarse con un completo desconocido. Quizás si el viejo se desaparecía, podía simplemente volver a montarse en el carruaje y volver al calor de su tierra, con Ana. «Me temo que el señor Agustín no se encuentra por los momentos», contestó una de las mujeres en lugar de Clara. «Se ha sentido indispuesto estos últimos días, por lo que acudió al médico por unas hierbas». La mujer que había hablado se encontraba a la derecha de Clara. Era una anciana bajita, con mechones grisáceos y un elegante recogido. No esperaba sentirse mal y fue en contra de su voluntad a buscarlas, continuó la mujer. «Llegará al anochecer». La esperanza de Miranda se fue como había venido. «Está bien», Julián torció el gesto. «El duque padece de algo en particular». Una risa burlona vino de lo que parecía ser un jardín lateral de la casa. «Para nada», dijo la voz risueña, cuyo portador resultó ser un joven no mucho mayor que su hermano. «Solo es la temporada. El cambio de clima le afecta un poco. Además, tiene demasiadas cosas para hacer como para morirse». El joven quizás sería un jardinero, intuyó Miranda. Estaba vestido con unos pantalones más anchos, pero parecidos a los de las damas del servicio, con una pala al hombro, un sombrero de un material extraño y, para el rubor de Miranda, sin camisa y sudado. «¿Y usted es?», preguntó Julián viendo al muchacho de arriba abajo. «Soy Aaron. Es un placer», estiró una mano hacia Julián, quien la miró y la dejó extendida. Aaron estuvo varios segundos con la mano al aire, hasta que Julián, con algo de desconfianza, se dignó a estrecharla. «¿Señor Aaron qué?». «Solo Aaron». Este se incorporó y pasó sus manos por detrás de la pala en sus hombros. «Tengo que seguir, pero confío en que Clara y Ronda», se inclinó haciendo reverencia a estas, pala en hombro, «tendrán la bienvenida que se merecen a la casa de los libros». Con un gesto vago, se despidió de las damas del servicio, pero no se fue antes de dirigir la mirada a Miranda y, sin apartarla, inclinarse y decir: «mi futura duquesa». Por solo unos segundos Miranda se sintió intimidada. Finalmente, se irguió y siguió su camino, dándole la espalda a todos en la entrada. «¿Quién eres tú?», se preguntó ella, curiosa, viéndolo alejarse. «Clara», Miranda frunció el ceño. «¿Podrás enseñarme dónde me puedo quedar?». «Sí, claro, señorita», respondió haciéndole señas al cochero y a su acompañante que traían el equipaje. «Por acá, señores, síganme. Señor Julián, puede seguir a la señora Ronda a sus habitaciones». Estaba empezando a agarrarse sus faldas para seguir a la muchacha cuando vio que la señora Ronda llevaba a Julián con sus maletas por el camino de donde había venido Aaron. «¿A dónde lo están llevando?». «A la casa de invitados», le respondió la muchacha a Miranda, y al ver su expresión agregó: «No se preocupe, señorita, su hermano va a estar muy bien atendido. La señora Ronda se encargará de su servicio». Miranda lo vio alejarse. Mantenía lo que parecía una discusión con la señora Ronda. «Si lo desea, podemos ir por el camino largo para que así se vaya familiarizando con toda la casa». Clara caminaba 2 peldaños más arriba. Ya entenderá por qué se llama la casa de los libros. Capítulo 2. La familia. Clara le había dado un paseo por todos los pasillos. Le había mostrado el comedor, la azotea, la sala de estar,
la cocina, el patio interno, la sala de reuniones general y la biblioteca. Aunque esta última a Miranda le pareció que era más bien una sala de estantes, considerando que toda la casa era literalmente una biblioteca. Porque sí, la casa de los libros era una biblioteca entera. Cada sala que había conocido hasta ahora tenía un mínimo de 2 estanterías llenas de libros. Y lo que le pareció a Miranda lo mejor del mundo, un bonito diván en una esquina para sentarse a leerlos al lado de una pequeña mesita rectangular. Sin excepción, en todas las salas, hasta en el comedor, la casa la había maravillado enteramente, y no solo por los libros, sino por todo el arte que había en ella. Reliquias en cada mesa de centro, pequeñas estatuas decorando cada estante y esquina, paredes llenas de pinturas, tapices hermosos en cada habitación y pasillo. Todos los espacios tenían un estilo distinto. En uno, encontró cuadros de lo que creyó era la cultura oriental de un país lejano. Clara, justo antes de instalarla, había llevado a Miranda al último piso, a la biblioteca, y ésta se maravilló al subir su mirada y encontrarse en el techo abovedado con la historia de la Santísima Blanca y los 7 santos. Cada parte de esta se preguntó qué artista habría hecho todo eso y cuánto tiempo habría pasado haciéndolo. La Casa de los Libros, más que solo una biblioteca, era una casa que le rendía tributo al arte y no solo al que se encontraba entre las páginas de sus libros. Le pidió a la doncella que la disculpara ante todos en la cena, le preparara un baño caliente y le pidiera a alguna cocinera hacer un poco de sopa de cebollas para irse a dormir. No le dio tiempo de explorar más allá del baño y la cama en su habitación. Cuando Clara regresó a ver qué le faltaba, Miranda ya estaba dormida. Ahora que entraba la luz del día por la ventana, Miranda se sintió algo desorientada al no ver el techo del carruaje que tenía unos 5 días viendo, ni a Julián roncando frente a ella. Estaba extendida sobre una gran cama rodeada de unos delicados postes en cada esquina. Le tomó unos cuantos segundos recordar que ya estaba en Calizandae. Se sintió extraña. Pasó tanto tiempo aterrada por venir que ahora que estaba aquí se sentía ridícula. Era consciente de que apenas comenzaban las cosas, pero en su interior de niña pequeña creyó que unos hombres con capas blancas se la llevarían y la matarían en lo que pisara tierra norteña. Más tonta se sintió al ser consciente de que jamás en toda su vida había dormido tan bien y en una cama tan cómoda. Tanto así que simplemente no quería levantarse y afrontar todo lo que venía. Miranda se encontraba aún disfrutando de su recién descubierto amor por su cama, cuando escuchó que alguien llamaba a la puerta. «Voy», respondió. Se tardó unos segundos más en su cama. Pretendía tardar mucho más, pero el ruido incesante de la puerta la obligó a levantarse e ir a ver quién era. «Ya voy», volvió a responder, algo más fuerte. Con el camisón con que se había cambiado después de su largo baño de anoche, se levantó, salió de la habitación a su estancia personal y se dirigió a la puerta exterior de sus habitaciones. Solo tuvo que abrir la puerta un par de segundos para que él dijera: «No puedo creer que ya andes gritando como si nada en esta casa, y aún no has conocido ni al novio». «Julián», pronunció cada sílaba lentamente. «Si esta va a ser mi casa, me tengo que sentir cómoda en ella, ¿no?». Se apartó de la puerta y lo hizo pasar a la estancia de sus habitaciones. Señaló el mueble aterciopelado y su hermano se sentó. Miranda se recostó a la pared frente a Julián, mientras éste desempolvaba los cojines de forma laboriosa. «Me parece que este señor Austin tiene un muy buen gusto». Desempolvó y golpeó un poco un cojín que tenía entre manos. Aunque en realidad lo que debe tener es una muy buena decoradora o ama de llaves que se encargue de estas cosas. «Sí, pensé lo mismo cuando vi la sala de baño anoche», concordó Miranda. «¿Cómo son las tuyas?». «Son bastante cómodas. No son tan grandes como estas
enfatizó señalando la habitación, pero son acogedoras. Además, la casa de invitados tiene una curiosa sala común en donde hay botellas de licor por todas partes. Pero en realidad, estoy empezando a creer que son de Aaron. ¿De Aaron? Sí, resulta que Aaron es sobrino de Agustín, dijo algo receloso. Bueno, ahora tendremos que ser todos familia. ¡Qué maravilloso! Sí, claro. Tú tendrás que estar bien con todos ellos mientras te encargas que tu nueva familia financie la empresa de tu antigua familia. No me lo dejarás de recordar, ¿verdad? No, quiero que no se te olvide. Él apartó la mirada y dudó de lo que estaba a punto de decir. Oye, Miranda, ¿sabes qué? Todos tenemos que hacer sacrificios, ¿no? Es por el bien de la familia. Ella se apartó de la chimenea y caminó hacia el ventanal. Toda una vida planeada, tantos proyectos por seguir, y cambiaron por los deseos de su padre, por un bien mayor. Algunos sacrificios son más grandes que otros, respondió secamente. Espero que algún día puedas entender que todo esto es por nuestra familia. Una brasa de ira en su interior quiso chisporrotear, encenderse, pero las líneas de esa conversación eran palabras que ya habían agotado su existencia. La tristeza y resignación ocupaban más espacio que la ira allí adentro. Yo solo espero, hermano, que cuando sea el momento, reconsideres con quién estás jugando, dijo pausadamente. La mirada de Julián, sin que ella lo notara, se oscureció y se odió a sí mismo por dejar que su padre hiciera esto, que le hiciera esto a ellas. Siempre había otros métodos, siempre se podía, pero esta vez todo se complicó, se dijo a sí mismo. No te preocupes, Miranda, todo saldrá bien, trató de convencerla, aunque no sabía exactamente cuál, en ese caso, era la definición de bien. Podrás empezar una vida con un esposo generoso que seguramente te amará y cuidará de ti por el resto de su vida. Sí, claro, unos 10 años más. 5, si soy afortunada de que el anciano se muera antes, respondió. Por no hablar de que es un completo desconocido. Por los 7 santos, Miranda, no es un desconocido, es primo de Leonard. Confiamos en Leonard. Julián intentaba hallar las palabras mientras inconscientemente se despeinaba el cabello. Además, es por tu bien. Te asegurará un buen futuro, uno estable, con una buena posición. Miranda no dijo nada y siguió con la mirada perdida hacia el ventanal. De no ser así, continuó Julián, ¿cómo terminarías? En una esquina en la ciudad adoquinada con Axel. Los recuerdos se avivaron, la decepción, la tristeza, la traición. Provocó que la ira helada volviera. Miranda se volteó lentamente. Mantenía una oscuridad en sus ojos, que a Julián muchas veces le helaba la sangre, como si cambiaran de color. De un ópalo brillante se transformaba en un mar negro de tormentas y monstruos marinos. No te atrevas a meter al traidor de Axel en esto, habló en voz baja. Sabes muy bien que no tiene nada que ver. Ya sé que no tiene nada que ver con esto, pero sabes muy bien que esos planes tuyos no caminarían a ningún lado. Algún día tendrías que sentar cabeza y buscar estabilidad. Padre solo titubeó al tratar de enmendar la mentira, notó Miranda. Adelantó el proceso con alguien de muy buena posición. A pesar de todo, ella solo estaba agotada de tanta mentira, de llegar siempre a lo mismo y de haber caído en los mismos argumentos de siempre. No pudo más. Julián, por favor, es suficiente. Quiero descansar otro rato. El viaje estuvo muy pesado y quiero terminar de arreglarme. Se dirigió a la puerta, la abrió y vio a Julián, quien aún se encontraba en el sofá entre cojines. Él la miró y se sintió la peor persona del mundo, pero sabía que tenía que mantenerse firme, ayudarla a superar esto y concretar la alianza. Se tenía que hacer, sea como sea. ¿Está bien? Aunque también te venía a decir que harán una cena para que podamos conocernos y conversar todos un rato. Julián aún estaba sentado. Agustín no llegó ayer. Ronda dijo que llegará mañana. Tuvo que quedarse para otros análisis. Miranda lo vio con cautela.
aún con la puerta en la mano mientras él se levantaba. Por alguna razón, es buena idea conocer a la novia un día antes de la boda. Se enderezó y se dirigió a la puerta. Justo antes de salir al pasillo, le dijo a su hermana: «Sabes que jamás dejaré que te pase nada malo, ¿verdad?». Miranda no respondió. Él asintió y salió de la habitación. Ella terminó de cerrar la puerta y se dirigió a la recámara. Le pareció que de pronto todo el viaje había sido más eterno y exhausto de lo que había vivido. Sintió todo ese cansancio y el equivalente a unos 20 años. Puso un pie en la alfombra junto a la cama y se dejó caer entre las sábanas. Sus pensamientos empezaron a llegar uno tras otro, y cuando se dio cuenta, había un huracán en su cabeza que le cortaba la respiración. No la dejaban poder ver más allá del remolino que todos ellos formaban. Empezó a contar sus respiraciones y a aclarar su mente, pero los pensamientos seguían girando. «Puedo con esto», se repetía a sí misma. «Solo tengo que ser paciente». Los pensamientos seguían llegando y las respiraciones trataban de consolar todos y cada uno de ellos hasta que de pronto sintió como el sueño se apoderaba de ella. Quizás una lágrima se deslizó por su mejilla, pero estaba demasiado embriagada por el alivio del sueño como para notarlo. Pasaron unas respiraciones más, muchas angustias y pensamientos, cuando de pronto algo la sacó de su trance. Abrió los ojos. No sabía qué la había despertado. Le molestaba el hecho de que le quitaran su único momento en el que podía convencerse de que estaría todo bien. Esperó unos segundos y no escuchó nada. Quizás solo fue un insecto o algo que la molestó. Alguien volvió a tocar la puerta. Se dio cuenta de que lo que la había despertado era eso. La estaban llamando. Julián se había ido hacía unos 20 minutos. No podía ser que ya quisiera otra vez seguir con lo mismo. Estaba harta de sus charlas, de todo saldrá bien, es por el bien de la familia. Se paró de la cama hecha una furia y descalza abrió la puerta de un solo alón. «¿Qué quieres?». Bueno, realmente lo único que quería era asegurarme de que se hubiese instalado en la habitación correcta. Al terminar de oír las palabras, más que sentirse apenada, se sintió confundida, pues aún estaba media dormida y no era Julián como había pensado, y tampoco era Clara, la mucama. Era Aaron, el cual estaba algo expectante y, para sorpresa de Miranda, sin rastros de molestia por gritarle. Bueno, sí, se dio cuenta que le había gritado al sobrino de su futuro y desconocido esposo. Lamento haberle gritado. Y sí, todo bien, todo en orden. Muy bien, espero que puedas encontrar en esta casa un hogar, como todos nosotros lo hicimos. Todos nosotros, se dio cuenta Miranda. ¿Cuántas personas vivían allí? ¿A quién se estaba refiriendo?, se preguntó. Pero antes de poder expresarlo en voz alta, Aaron continuó. Bueno, como sea, también pensé que sería bueno avisar que Gus no llegará sino hasta mañana a eso de las 10. ¿Gus?, preguntó ella. Sí, lo siento, Agustín, dijo Aaron. Debe estar de regreso, pero pasará por la granja de los Bourque antes de llegar. Agustín ya venía, no estaba tan lejos. Miranda entró en pánico. ¿Y si era un horroroso anciano cascarrabias? ¿O si era un viejo verde? ¡Ay, 7 santos misericordiosos, por favor, hagan que por lo menos tenga dientes! Rezó en silencio. ¿Decirle Gus a tu tío no te parece irrespetuoso? Aaron se encogió de hombros. Después de ganarle tantas veces en empuje y corre de niños y verlo llorar por toda la casa gritándonos tramposos, sonrió distraídamente. Se pierde algo la formalidad. Llorando por la casa. Miranda había intentado imaginar muchas formas de cómo sería el duque, pero imaginárselo llorando a jugar con un pequeño niño no fue una de ellas. Sí, con eso creía que me podía ganar, pero realmente todos sabíamos que era un excelente intérprete, le confesó. El tramposo era él. Miranda se sintió algo extrañada, aunque así se había sentido desde que había despertado. Al menos ahora sabía que Agustín jugaba con su sobrino. ¿De dónde es que viene?,
Preguntó centrándose en lo importante. ¿Está muy lejos? No, fue a verse con la doctora Mairé en la Ciudad Perla. Miranda sintió que quizás le ocultaban algo, que solo quizás, si tuviera suerte, el anciano estaría enfermo. Entonces, solo aceleraría lo inevitable, justo como había pensado. Repasó mentalmente lo que planeaba hacer luego de la boda, su plan para conseguir su libertad. Desde el inicio había sido el mismo: envenenar al anciano poco a poco para que pareciera natural, algo debido a su avanzada edad. Bueno, dijo ella centrando su atención. Espero pueda llegar bien y podamos... Apartó su mente todos los pensamientos para poder hablarle, y al hacerlo, se encontró en sus ojos esa mirada extraña del día anterior. Quizás ya estaba ahí y no lo había notado, al igual que el gris en sus iris. Pero le hizo sentir que tenía que ser precavida con este sujeto. Había mucho más que solo amabilidad en esa mirada despierta. Podamos compartir todos y conocernos mucho mejor, terminó Miranda. Algo sucedió, algo pasó por su mente, su neutralidad se quebró y una pequeña sonrisa se vio. Y así, ella descubrió lo nerviosa que podía ponerla ese pequeño gesto. Eso, apuntó él, definitivamente hay que conocernos mucho mejor. Su respuesta, sumada a su actitud, la desconcertó. Y por primera vez Miranda se quedó en blanco. En ese momento no pasó más nada por su cabeza que decir, ajá. Los duques de Calisandae siempre han tenido buena suerte con las mujeres, comentó él. Esperemos que Gus no sea la excepción. Miranda no había terminado de procesar lo que acababa de decir, cuando él simplemente se fue. Ella se quedó en la puerta, viendo doblar el pasillo. Se quedó más de lo que debió, pero estuvo tratando de juntar los pedacitos de su mente que se habían dispersado. Tengo que tener cuidado de él, pensó. Unos momentos después, entró en su estancia, se sentó en el sofá y suspiró. Estaba decidida, no había espacio de dudas. En esa cena tendría que ser la pobre mujer inocente que podría llegar a enviudar joven. Capítulo 3. Mi futuro duque. Miranda había pasado el resto del día anterior encerrada en sus habitaciones. No quería ver a nadie, no quería saber nada del mundo. Así que aprovechó la mayor parte del día en recuperar el sueño perdido por la semana de viaje. A eso de la 1 de la tarde, Clara le había preguntado si deseaba unirse al resto en el comedor para almorzar. Miranda se había negado rotundamente, diciendo que se encontraba aún mal por el viaje. Si la joven doncella se dio cuenta de que eran solo excusas, no mostró signo de ello. En cambio, regresó a los 10 minutos con un carro en el que traía distintos platos y una pila con unos 10 libros de distintos autores. Sí, definitivamente Clara sería una buena amiga si las condiciones de mi vida fueran otras, pensó Miranda. Con suficiente comida y una pila de libros a su lado, se quedó todo el día acostada, leyendo y durmiendo de a ratos hasta que oscureció. En un determinado momento, el sueño la envolvió en el olvido y pudo estar de nuevo con Ana. Pudo ver el sol caer poco a poco sobre el agua, oír las gaviotas volando en el cielo, sentir la brisa cálida despeinando su cabello y ver su pequeña hermana reírse mientras Miranda la salpicaba con la espuma salada del mar. Deberíamos quedarnos a vivir en el agua. Creo que a mamá no le gustaría tanto la idea, dijo con un pincel entre dientes. Miranda trataba de recrear la escena mientras se encontraba sentada en un viejo taburete en la arena, frente a un lienzo a medio pintar. Entonces quizás debamos traerla a vivir con nosotras, dijo Ana, sumergiendo los tobillos cada vez más en el mar. Mechones rojos de cabello salían sin parar de su peinado. Si a las sirenas les salen piernas cuando salen a tierra firme, a nosotras nos deberían salir aletas al pasar suficiente tiempo en el agua, concluyó mientras salpicaba con sus pies. Quizás si nos mudamos al mar, en vez de convertirnos en sirenas, nos salgan pinzas y nos convirtamos en cangrejos. Miranda se paró y caminó de lado como tal. Su hermana rió. No podría pintar siendo cangrejo, Ana.
Yo tengo fe en los Santísimos Siete, Miranda, le respondió dramáticamente. Podremos ser libres para nadar, miró a su hermana, o pintar todo el mar. Sí, sonrió tristemente. Yo también tengo fe en que podemos ver el mundo en libertad. Con la imagen de su hermana, toda despeinada, mirando al cielo y con lágrimas en sus mejillas, Miranda se despertó. Solo había sido un recuerdo. Sus sueños últimamente le servían para poder verlos. Miró a su alrededor. El amanecer se acercaba. La ceremonia ya sería mañana, aunque su preocupación se centró en que hoy por fin conocería al novio, al desconocido que insistió en casarse con ella y forjar una alianza entre familias. Era un desgraciado. Los hombres negociaban y trataban a las mujeres como fichas de cambio, trofeos a los que intercambiaban. La sociedad se llenaba la boca hablando sobre los avances de los derechos de las mujeres. Pero a puerta cerrada, esto era solo otras medallas que ponerles para que brillaran más, para hacerlas más bonitas. Su propia familia no era la excepción. Miranda se sentó abruptamente en la cama. No podía permitirse sentir pena por ella misma. No la llevaría a nada. Ella era alguien con objetivos, proyectos claros, con una hermana esperando en casa. Empezar a hacerse un ovillo y lamentarse no lo solucionaría. Y definitivamente no la acercaría a Ana. Encendió la llama de la lámpara que había dejado Clara en su mesa de noche y se levantó. Miranda hasta ahora no había explorado la totalidad de sus habitaciones. Solo sabía que estaba dividida por el ambiente principal y las puertas a su alrededor, de las cuales había abierto nada más que la sala del baño y la recámara. Estaba tan cansada de todo que le hubiese dado igual si la hubiesen puesto a dormir con la mismísima reina. Así que sin nada de sueño y con ganas de despejarse un poco, se dirigió a una pequeña chimenea en la estancia. Dejó la lámpara sobre la repisa y se sentó en el mueble. Desde que había llegado no se había sentado en ese sofá. Había estado en la recámara tratando de ignorar su realidad. Pero ya la boda sería mañana. Simplemente no podía seguir ignorando todo a su alrededor. Tampoco podía ignorar que hoy conocería al anciano, el que se suponía que era el novio y que una vez se casaran tendría que empezar a ganarse la confianza de su esposo y de todos en la casa. Luego de que todos la conocieran, su plan sería irlo envenenando hasta quedar como la pobre viuda del duque, heredera de toda su fortuna y poder en las tierras del norte. Solo así se liberaría del control de los hombres. Así podría traer a Ana a vivir con ella y evitar que su padre la casara con algún viejo bocazas en el año entrante. A pesar de querer centrarse y mantener la mente despejada, Miranda se sintió algo abrumada por todo ello. Realmente ella no era una mala persona. En 19 años, nunca antes había querido herir a nadie. Todo lo contrario. Su sueño había sido estudiar con los grandes médicos en la ciudad adoquinada, a donde se encontraban los médicos reales, a servicio exclusivo de los reyes y de la Academia Luz. Por eso se había esforzado siempre en sus estudios, en leer libros de biología, alquimia, herbología, aunque era ese el por qué había aprendido alguna que otra cosa sobre las plantas y sus efectos. Y por eso también sabía cómo ir envenenando al duque, pensó con tristeza. En la estancia había un enorme ventanal, un cristal que recorría desde lo alto del techo hasta el suelo, aunque estaba cubierto en su mayoría por una pesada cortina. Miranda se levantó y la corrió, dejando ver la inmensidad en donde se encontraba la propiedad del duque. Dio unos cuantos pasos hacia el centro del ventanal y apoyó su palma extendida en él. Por un momento todo desapareció. Su mente se vació al contemplar aquel paisaje a sus pies. Podía ver cómo el jardín trasero de la casa se inclinaba hasta desaparecer en lo profundo del bosque. Pero no era la belleza de este la que le quitó el aire, no. Era el inmenso bosque que se extendía a kilómetros a pie de montaña. La naturaleza y su belleza estaban ahí.
Sus dedos le gritaban que buscara sus cosas, que inmortalizara el paisaje que veía. Era una injusticia no hacerlo. Un mar verde de pinos y árboles frondosos, de los cuales en su mayoría solo podía ver las copas. El amanecer imponiéndose a cada segundo, como si encendieran una llama muy lentamente. Le fascinaba la vista que tenía ante sí. Le recordaba el vasto mundo que aún había ahí afuera y que no conocía. Lo insignificante que resultaba ante la inmensidad de la tierra y su belleza. Toda ella, todos sus problemas no eran nada en comparación. Todo seguiría creciendo y expandiéndose, al igual que ese paisaje de la madre tierra. Por un momento deseó que Ana estuviera ahí. Así también podría observar toda esa imagen y maravillarse en ella, al igual que hacían juntas a la orilla del mar en casa. En ese momento se dio cuenta, tenía que ser valiente por Ana. No sería ni la primera ni la última mujer en sufrir esto. Lucharía para que al menos su hermana no lo viviera y que a pesar de todo tenía que ver el lado bueno de las cosas. Estaba en Calisandae, sería la duquesa de la tierra del misterio y los sueños. Algún sueño se le tenía que cumplir. Con eso en mente, empezó a ver a su alrededor. Se suponía que se encontraba en las habitaciones de la duquesa del norte. No podía hacer nada por el momento para volver y rescatar a su hermana, pero sí podía explorar toda la casa, o por lo menos todas las puertas de sus habitaciones. No estaba segura si las habitaciones del duque serían así, o si las habitaciones de la casa en general eran así, pero este era un espacio demasiado grande. Pensó que quizás sería una ventaja. Podría encerrarse ahí una vez casada y nunca más salir. De esta manera evitaría al viejo Agustín lo más posible, mientras llevaba a cabo todo su plan. También pensó que podría traerse a Ana a su habitación y mantenerla oculta ahí hasta que supiera qué hacer con ella y su familia. Podría ser otra opción si nada salía como esperaba. Había bastante espacio. Varias puertas cerradas se encontraban a ambos lados de la estancia, una al lado de su habitación y dos más en la pared opuesta, al lado de la sala del baño y la chimenea. Miranda se apartó del ventanal y se dirigió otra vez al sofá. Sintió curiosidad. En su momento no las detalló porque solo quería dormir, pero se dio cuenta de que las demás puertas eran más pequeñas que las del baño y su recámara. Se inclinó sobre el mueble, tejió una larga trenza en su cabello rojo y tomó la lámpara que había dejado en la repisa. Alzó la mirada y observó el gran candelabro apagado que dominaba el centro de la habitación. Le rezó a la Santísima Blanca para que jamás permitiera que cayera sobre su cabeza. Alcanzó la puerta al lado de su recámara y la abrió. Descubrió un pequeño espacio con algunas repisas vacías y algunos abrigos colgados. Y madre preocupándose por meter más abrigos entre mis cosas. Salió del pequeño ambiente y se dirigió a la chimenea. Empujó la puerta angosta de ese lado y la abrió. Miranda solo pudo gesticular un vago "ah" al iluminar el espacio con la lámpara. Recordó las palabras de su joven doncella al decirle que encontraría todo lo que le haría falta en su habitación. No mintió. Sus maletas se podían quedar empacadas si así lo quisiera. Todo, el mes, el año, el resto de su vida. La sala que tenía delante era quizás 2 veces la sala de estar y su habitación. En la penumbra, apenas iluminada por la escasa luz, pudo ver cómo un diván color crema era el centro de lo que parecía ser el armario más grande que habría... ¿Por dónde? Está bien. Del diván, como un diván color crema, que era el centro que parecía ser el armario más grande. Comienza desde cómo. Ok. Pudo ver cómo un diván. Pudo ver cómo un diván color crema era el centro de lo que parecía ser el armario más grande que habría tenido jamás. Guindados en perchas, había abrigo tras abrigo, vestido tras vestido, ropa para dormir, ropa interior, de todo se mostraba en cada uno de estos, en las 4 paredes del armario. Miró su camisón de seda y pensó que realmente se había equivocado al creer que su closet era el armario de batas que había conseguido en la sala de baño. Miranda
dio un paso a la pared que tenía frente y acercó la lámpara al vestido verde de gasa que guindaba delicadamente desde el percho. Al hacerlo, vio que la habitación no era todo lo que veía y que tampoco eran las 4 paredes que había visto al entrar. En un rincón había un pequeño anexo de la habitación en donde el nivel del piso bajaba unos 3 escalones. Dio unos pasos y se acercó. Había un espacio con un ventanal desde donde también podía ver el jardín. En este lado del armario, la luz del amanecer iluminaba el lugar, aunque Miranda en ese momento supuso que armario no era una buena definición para aquel espacio. El pequeño sitio era hasta ahora la sala más sencilla, si no consideraba la enorme peinadora de madera, pero del resto solo era eso, una delicada peinadora con su butaca, una alfombra blanca y una lámpara apagada colgando en la pared derecha. Miranda sintió tranquilidad al estar ahí. Se veía algo de polvo y algunas telarañas por el tiempo sin usar, pero aún así podía respirar toda la paz que tenía el lugar. Dio unos cuantos pasos hacia la peinadora y se sentó en el asiento acolchado. Miró a su alrededor, dejó la lámpara a un lado y se miró en el espejo. «Tengo fe, Ana», dijo a una Miranda ojerosa y pálida. Era una promesa, un juramento, más que con su hermana, con ella misma. No dejaría nunca que las volvieran a humillar, a jugar con ellas como meras muñecas. Jamás. No con su hermana, ni mucho menos con ella. Con una determinación tintada a fuego en sus ojos y una rabia helada, Miranda se levantó. Le escribiría una carta a su hermana y le diría que todo estaría bien, que ya faltaría menos para que ellas pudieran estar juntas. Pero en lo que dio el primer paso, sintió algo lastimarle el pie. Miró hacia abajo y no vio nada. Solo estaba la alfombra algo sucia. Quizás fue porque estaba paranoica, quizás solo fue curiosidad, o quizás estaba centrando su ansiedad en algo en específico. Pero Miranda se centró en qué había ahí. Sabía que era una tontería, tenía problemas más graves que un bulto en la alfombra, pero por alguna razón necesitaba saber qué era eso. Miranda se agachó y pasó sus dedos por el sitio que había pisado. Sí, había algo ahí. Sus pálidas cejas se juntaron. La curiosidad y un mal presentimiento se instaló en su corazón con la misma fuerza. Con algo de esfuerzo, rodó la peinadora que aplastaba la alfombra y la levantó. Había una pequeña trampilla en el piso. Esto tenía muy mala pinta, por lo que Miranda sintió la necesidad de saber más. Con la lámpara en mano, terminó de hacer un lado la polvorienta alfombra y la abrió. Al mirar qué había, una sensación de inquietud la desbordó, así como unas ansias por saber qué era todo eso. Unas escaleras empinadas le daban la bienvenida y descendió